Mencioné 1 Corintios 15, 17. Quiero repetir ese texto. 1 Corintios 15, 17. Dice algo importante allí de la resurrección de nuestro Señor. Si Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Fíjese bien. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Él no resucitó, nuestra fe es vana. Dice Pablo, aún estáis en vuestros pecados. Y en el versículo 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo. La palabra durmieron ahí se usa como un eufemismo para hablar de la muerte, una manera suave para hablar de la muerte de Cristo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, Pablo dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solo esperamos en Cristo para esta vida, es decir, ¿por qué sufrir tanto? Si solo esperamos en Él para esta vida, ¿para qué sufrir tanto? Tantas persecuciones, tantos problemas, tantas limitaciones. Si todo se acaba el día que bajan nuestro ataúd al sepulcro. Si hasta ahí llega, ¿para qué sufrir tanto? ¿Para qué padecer tanto? Y añade en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es primicias, Él es el primero en la resurrección. Y es a causa de su resurrección que nosotros tenemos la promesa de que un día vamos a resucitar como Él resucitó. Y añade, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El argumento de Pablo acerca de la resurrección, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
Y los que son de Cristo en su venida, ahí se refiere al rapto. Cuando Él venga, como dice Primera a Tesalonicenses 4:13, la de resucitar a todos aquellos que creyeron en Él. Luego el fin, luego el resto, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. A ver si soy capaz de explicar esto. La Biblia habla de dos clases de resurrección. Dos clases. Habla de primera clase y segunda clase. Esto hay que entenderlo bien. ¿Qué significa primera clase de resurrección? ¿Qué significa segunda clase de resurrección? Primera clase de resurrección es resurrección para vida. Todo lo que sea resurrección para vida es primera clase de resurrección. Pablo dice, Cristo las primicias, Él es el primero. Luego, los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo en su venida se refiere al rapto de la iglesia. Eso es primera clase de resurrección. Luego, al final de la gran tribulación, habrá personas salvas que serán resucitados. Eso es primera clase de resurrección. Al principio del milenio, habrá personas que serán resucitadas. Eso es primera clase de resurrección. Todo lo que es para vida, para gloria eterna, para estar en comunión eterna con Dios, todo eso es primera clase de resurrección. Segunda clase de resurrección es toda resurrección que sea para condenación. Los que han de resucitar para comparecer delante del gran trono blanco del juicio final. Eso es segunda clase de resurrección, porque esa resurrección es para condenación. Entonces, es importante que entendamos esto. No hay primera, segunda, tercera y cuarta y quinta. Eso no es bíblico. Hay primera resurrección, segunda resurrección. Pero primera resurrección se refiere a primera clase de resurrección. Segunda resurrección es segunda clase de resurrección. Primera clase es resurrección para vida, vida eterna con el Señor en la gloria en el cielo. Y segunda clase es todos aquellos que han de pasar la eternidad en el infierno. De paso, a veces la gente dice algunas
tonterías que no debían de decir ni se pueden apoyar con la Biblia. Nadie que esté en el infierno, nadie, cero total, podrá decirle a Dios, oh Dios, a mí me hubiese gustado estar allá y tú no me dejaste. A mí me hubiese gustado estar a donde tú estás y no me dejaste. Nadie va a poder decir eso y acusar a Dios de eso. El que esté en el infierno, allí es donde quiso estar. Y allí es donde va a estar. Nadie, Dios no obliga a nadie al infierno. Que va al infierno, va porque allí es donde quiso ir. Y es donde quiso estar. De manera que Pablo dice allí, en este tremendo pasaje de Primera Corintios, capítulo 15, cuando habla de la resurrección, dice, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos los que están en Cristo, entiéndase, todos los que están serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, el rapto de la iglesia, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Cuando Dios ponga todas las cosas en su sitio, según su plan eterno. Dios elaboró un plan en la eternidad. Y el propósito final de ese plan es la gloria de Dios. Y cuando todas las cosas estén en su sitio, todo será para la gloria de Dios. La salvación de todos los que van a ser salvos será para la gloria de Dios, y la condenación de todos los que van a ser condenados también será para la gloria de Dios. Dice la epístola a los Hebreos, un versículo que quería leer tocante a la resurrección. Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, cuando estuvo en este mundo vivo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El temor reverente de Cristo. Él fue oído. Tremendo texto, fue oído a causa de su temor reverente al que le podía librar de la muerte. En la cruz, él oró al Padre. Padre, si fuese posible, apartar de mí esta copa, pero no, que no se haga como yo quiero, sino como tú. La voluntad perfecta de Dios. Muy bien, quizá haya alguna pregunta aquí porque estos versículos se prestan a alguna duda, alguna pregunta. Si hubiese
alguna duda, alguna pregunta, yo le invito a que la haga ahora. Bueno, muy bien. Estoy hablando de la resurrección de Cristo. Hablé de la importancia de la resurrección y el hecho de que es la garantía de que el Padre quedó totalmente satisfecho. Acabo de leer Hebreos 5:7. Tercera cosa, la resurrección de Cristo era esencial en el programa de Dios. Cristo prometió enviar al Espíritu Santo como consolador de los discípulos. Juan capítulo 16, versículo 7. Juan 16, capítulo 16, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya después de su resurrección, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros más. Dice allí, si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, de paso, aprovecho la oportunidad para señalar esto, que no se contempla muy fácil en la Biblia en castellano, por eso lo señalo. Dice, cuando Él venga. Alguien que me diga qué es la palabra Él. Un artículo definido. No, artículo no es. Ah, perdón. Un pronombre. Un pronombre, correcto. Un pronombre. Igual que ocurre en castellano, ocurre en griego. Si una palabra es neutra, el artículo que lo acompaña o el pronombre tiene que ser neutro. Tiene que haber concordancia. Bueno, ocurre que la palabra espíritu en el griego, la palabra pneuma, es una palabra neutra. Es neutro en el griego, es neutro. Pero eso no significa que el Espíritu Santo sea un neutro. Y Juan aquí transgrede una regla de gramática deliberadamente. No es porque Juan ignore la gramática, sea ignorante de la gramática, sino que él deliberadamente transgrede la regla. Pero os digo, dice, la verdad dice allí que conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. El Consolador no vendría.
él ahí, creo que el hermano Víctor tiene razón ahí, cuando dijo que él es un artículo, y creo que dije un pronombre, aquí es un artículo. Él ahí es masculino, no neutro. Juan deliberadamente transgrede una norma de gramática cuando dice el consolador no vendría, mas si me fuere, yo ¿qué? Lo enviaré. Y ahí lo es masculino también, no es neutro. Ahí en el texto original, lo es masculino, lo enviaré. Y en el versículo 8, mire otra vez, y cuando él venga, y él ahí es masculino. Cuando él venga, convencerá, redarguirá al mundo de tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? ¿Cuáles son las tres cosas? Pecado, justicia y juicio. Pecado, justicia y juicio. Fíjese bien, qué interesante. Él redarguirá al mundo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas tremendas. Dice en el versículo 9, fíjese, de pecado. ¿Por qué? Por cuanto no creyeron en él. Por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado más grande que el mundo comete. ¿Cuál es? No creer en Cristo. Y el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que tiene la tarea de redarguir al mundo de pecado por no creer en el Señor Jesucristo. ¿De qué más lo redarguye? De justicia. De justicia. ¿Por qué? Porque él va al Padre. Esto es. Exacto. ¿Y por qué? Hace la mención de la resurrección. Sí. Dice ahí, de pecado, de justicia, porque no hay nada más justo que aquel que vino, esa segunda persona de la Trinidad que vino, que llevó sobre sí la carga del pecado del mundo y que pagó por nuestros pecados, que después de haberlo hecho y haber resucitado, no hay nada más justo que ahora regrese a la diestra del Padre y ocupe el lugar de honor. No hay nada más justo que eso. El que vino completó la obra de la redención
murió en la cruz, resucitó, que ahora ascienda a la gloria y se siente a la diestra del Padre y ocupe el lugar de honor. Lo que dice ahí, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y luego, y de juicio. Fíjese por qué, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Esos dos actos, esos dos acontecimientos históricos indican la derrota de Satanás. ¿Qué es lo que Satanás más deseaba? Muy bien, impedir la muerte de Cristo. Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. Esos dos pasajes que llamamos la tentación del Señor. Fíjese en Lucas capítulo 4, versículo, voy a leer desde el versículo 6. Y le dijo el diablo al Señor, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Mire por qué. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Una condición: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Todos serán tuyos. Ahí tiene lugar la derrota del maligno. Cristo le dice al maligno, respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Vete de mí, Satanás, le dijo Cristo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. De manera que la resurrección de Cristo, su resurrección, determina la validez de su muerte y es la garantía de que el Padre acepta la obra de Cristo en la cruz. Era esencial en el programa de Dios. Cristo prometió enviar al Espíritu, al Consolador. Y en cuarto lugar, completa la profecía bíblica, todas las profecías sobre su resurrección. Hechos 2:27, mire qué texto es.
en el sermón que Pedro predicó el día de Pentecostés, Hechos 2:27, el apóstol Pedro dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí la palabra santo significa santidad en el sentido más absoluto de la palabra. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Y es sobre la base de esos versículos que Pedro predicó su gran sermón, el más grande de todos los sermones, aparte del Sermón del Monte, registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No hay otro sermón. Hechos 2:27, donde Pedro cita a David, Salmo 16:10. Rápidamente. Pruebas de la resurrección de Cristo. ¿Qué pruebas tenemos de que Él resucitó de los muertos? La tumba vacía. Muy bien, esa es la primera gran prueba. Mirad, ved dónde le pusisteis. Le dijo el ángel a las mujeres y ellas a los discípulos: venid, mirad dónde. No está ahí. Ha resucitado. La tumba está vacía. La tumba de Mahoma no está vacía. La tumba de Confucio no está vacía. La tumba de todos los dirigentes religiosos que ha habido en el mundo. Allí estaban aquellos lienzos colocaditos en su sitio, en orden. Él ha resucitado. Y luego tenemos, como Pablo cita, he leído el pasaje en 1 Corintios capítulo 5, apareció a Cefas, apareció a Jacobo, apareció a los 12, apareció a 500 hermanos. Todas esas apariciones demuestran que Él literalmente resucitó de entre los muertos. Y luego la transformación de los discípulos. Estoy dando unos devocionales en estos días en el libro, basado en el libro de los Hechos. Y acabo de terminar el capítulo 4 de Hechos, después de que los discípulos Pedro y Juan sanaron a un paralítico, a un hombre que desde su nacimiento hasta los 40 años había estado paralítico, y Cristo lo sanó. Los discípulos fueron arrestados, fueron amenazados, pero vemos el cambio ocurrido en ellos, de unos hombres cobardes que huyeron al principio, ahora
están llenos de valor, de valentía, de osadía, dando testimonio de su fe en Cristo. Esa transformación ocurrida en ellos. Y luego el hecho de que a partir de ahí estos hombres dejan de adorar en el día de reposo, en el sábado, ahora comienzan a adorar el domingo, el primer día de la semana, porque ese es el día cuando el Señor resucitó de los muertos. Juan capítulo 20, versículo 20. Leo el versículo. Juan 20, 20. Juan capítulo 20, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Las marcas de los clavos en los pies y en las manos, y la marca de la herida en el costado, pruebas de que era el Señor, no era otro. Los fariseos inventaron muchas teorías, como de que los discípulos habían robado el cadáver del Señor, algo que era imposible porque el sepulcro era una cueva. La cueva solo tenía un lugar para entrar y para salir. Y en ese lugar ellos habían colocado 4 soldados. Y había vigilancia día y noche. De manera que el Señor resucitó de entre los muertos. Hechos 27, 1 Corintios 16, 2, Apocalipsis 1, 10. Y luego, por último, la existencia misma de la iglesia, que nació el día de Pentecostés. El día de Pentecostés tuvo lugar por el año 35, más o menos, de la era cristiana, año 35 de ese primer siglo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha extendido a todos los países del mundo. No hay ningún continente donde no haya una congregación, una iglesia cristiana. No hay ninguna otra religión, por así decir, que haya tenido ese esparcimiento que ha tenido la fe cristiana. En todo el mundo, todos los lugares de la tierra, hay una iglesia cristiana. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí, hermano, han salido algunas preguntas sobre la resurrección. Una de ellas nos pregunta, cuando usted hablaba de las 2 resurrecciones, la de vida y la de muerte, ¿en qué momento resucitarán los hombres del Antiguo Testamento, los siervos de Dios? Antes de que se inaugure el milenio. Eso es lo que usted hablaba de la resurrección para estar con el Señor. No, la resurrección de los creyentes No. es en el rapto. Correcto. No, pero la otra es para que ellos puedan vivir el milenio. Exacto. Esto Ya. es lo que explica
Daniel capítulo 12. Mm. En el libro de Daniel, y se habla de la resurrección, pero esa resurrección es la de los santos del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12. Donde dice allí: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban, etcétera, etcétera. Muy bien. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento tendrá lugar cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra con poder, con gloria, con majestad, con santidad para reinar. Eso lo explica Mateo al final del capítulo 24 y luego en el capítulo 25 también se explica. La resurrección de la iglesia es el día del rapto. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. La otra pregunta también habla sobre la resurrección, pero esta vez de cuando el Señor Jesucristo resucitó, ahí en Mateo 27, y hubieron muertos que resucitaron. ¿Esos muertos resucitaron de la misma forma que resucitó Lázaro? No, fíjese, a ver, vamos a buscar el pasaje un momentito. Mateo 27. ¿Qué versículo es? Muy bien. A ver qué dice allí. Leo el 51. Ese es cuando el Señor muere. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Mire lo que dice. ¿Cuándo salieron de los sepulcros? Después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero eso fue después de la resurrección de Cristo. No fue el día cuando él murió. Siempre es bueno leer el texto en su totalidad, leer todo el contexto, lo que precede y lo que sigue. Esos que resucitaron fue después de que Cristo resucitó. Él resucitó al tercer día. Por eso habla de las primicias. Y esas primicias son eso. Quizás la pregunta también iba enfocada hacia estos santos que aparecen ahí, que resucitaron. No te oigo bien, Cristian. ¿Ahí? ¿Me escucha? Sí. Ya. Quizás también la pregunta vaya dirigida a que si aquellos que resucitaron en el día que el Señor resucitó, después volvieron a morir o se fueron con el Señor. Probablemente no, porque son las primicias y sus cuerpos resucitados. El cuerpo resucitado ya no muere
en el sentido en que nosotros entendemos. Ok, gracias. Se Y muere una sola vez. ya. Ujú. Acá hay otra parte, dice, lugar en donde van los muertos. Entonces también cuando muramos, iremos ahí también o directo al cielo con Dios. Me imagino que la pregunta es, cuando el creyente muere, ¿va a un lugar de descanso o va directamente hacia Dios? No, va al lugar de descanso, igual que fue Lázaro, vamos al lugar de descanso. Y en la resurrección vamos a recibir el cuerpo nuevo que se unirá a nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser espiritual, para comparecer delante del tribunal de Cristo. Y otra vez, la lectura tranquila, sosegada de la Biblia nos ayuda a entender esto. Voy a leer Primera Tesalonicenses 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque ya que creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, 1 Corintios 15, 51, 52, lo dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, ¿quién va a formar parte de esa primera resurrección? Aquellos que han muerto habiendo creído en Cristo. Esa es la primera resurrección. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Habrá un solo grupo. Los que han muerto en Cristo resucitarán. Los que estén vivos cuando eso ocurra serán transformados, y como un solo grupo serán o seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Dice aquí, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y eso será un acontecimiento tan grande. Pablo termina, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Así estaremos siempre con el Señor. Esas son las palabras de aliento. Así estaremos siempre con el Señor.